Bueno, y con eso le damos la bienvenida a Cristian Sánchez, alias Extian. ¿Cómo va todo, Cristian? Bienvenido, pasemos el rato. Qué gusto conocerte. ¿Y cómo está todo en Bogotá? ¿Qué hubo, André? Pues no estoy en Bogotá, estoy en Cali. Ah, estás en Cali. Sí, 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 yo me vine a vivir a Cali hace aproximadamente desde enero de este año. Sí, ¿Te estoy viviendo volviste? en Cali. Volví a la tierrita, sí. Ok, ¿por qué te volviste? ¿Qué pasó? No, yo sentí que ya en Bogotá había como cerrado un ciclo, ¿sí? Siento que había hecho lo que tenía que hacer en Bogotá. Fueron 15 años viviendo en Bogotá y me enamoré de una caleña. Entonces, Mm, me volví pa Cali a estar con ella y pues sigo trabajando para Bogotá. Entonces, pues digamos que la pandemia y todo esto también trajo como los beneficios del teletrabajo y que muchas empresas y muchos medios se dieran cuenta que uno no tiene que estar allá. Entonces, pues aprovechando eso también, estando acá cerca de la familia. Difícil culparte porque Cali es una de mis ciudades favoritas en Colombia. Yo, de hecho, en una época pensé en mudarme a vivir allá y ahorita vamos a poder hablar un poco más de Cali. Pero antes, para la gente que no sabe quién es Extian, ¿quién es Cristian Sánchez o Extian? De la manera más literal o metafísica que se te ocurra. Bueno, casi que todo se puede resumir en que yo soy un caricaturista, ¿sí? En eso se resume mi vida y en eso se resume mucho de lo que hago. Mm, Creo que toda mi vida, desde que tengo uso de razón, recuerdo estar dibujando y hacia allá he llevado mi trabajo y hoy en día pues publico en un par de medios del país, en El Espectador y en Publimetro y, y bueno, me dedico a otras cosas también porque de eso también podemos hablar, que no es tan fácil, no es tan fácil, digamos, que mantenerse, sobre todo en este campo artístico, eh, pero eso soy, estudié artes visuales, eh, tengo un máster en nuevos periodismos y comunicación política, todo también, como puedes ver, como direccionado hacia lo que hago, que es opinión política, y ese soy yo. Ok. Básicamente tus caricaturas son, hay como dos ramas muy importantes. La primera es obviamente la caricatura política, que es la que, si no estoy mal, sale en El Espectador o no, en Pulímetro. En Publimetro, sí. Correcto. Y en El Espectador tienes a un personaje que se An, llama. Anfabio. Correcto. ¿Y de qué tratan, Fabio? Para las personas que no saben. Anfabio es un cómic de humor psicológico, ¿sí? De un humor, digamos que un poco más, llamémoslo costumbrista, pero cotidiano. Mm, es una rana depresiva que hace 11 años se publica en El Espectador todos los festivos en la contraportada. Y yo siento que es como también un respiro de eso, eso era lo que estaba buscando el espectador en ese momento, como un cómic que no hable de política, un cómic que simplemente hable de nuestras relaciones interpersonales de hoy en día, de nuestras búsquedas, de nuestras preocupaciones, de nuestras eh, crisis existenciales. Y pues San Fabio es eso, representa como toda esa, es un tipo que está constantemente solo buscando una pareja, buscando un sentido de la vida, viendo por qué no le funcionan las cosas. Mejor dicho, es como la materialización de todos los problemas millennial y postmillennial y etcétera que se viven hoy en día. A mí me parece muy divertido esa caricatura y me gustaría saber cómo nace el proyecto, o sea, cuál es el primer día en el que dices voy a dibujar una rana depresiva. Bueno, todo nace realmente Fabio nace como un opinador dentro de mis caricaturas políticas, nace como un personaje que opina. Y eso nace en Facebook, yo diría que por ahí 2008. Y a la gente le empieza a gustar el personaje en sí. Y en una de esas, a mí se me ocurre, digamos, yo estaba muy rodeado de gente que estudiaba literatura en la universidad.
y generalmente los literatos están muy conectados con la tristeza, ¿sí? O con, no sé, como La sentimientos profundos, melancolía. con la melancolía, ¿sí? Yo fui Con la literato. melancolía. Ah, bueno, bueno, sí, creo que, digamos que puede llegar a ser un cliché, pero sí es un impulso para muchos como en frente a la creatividad. Y yo estaba muy rodeado de estos personajes, pero además yo era un caleño que vivía en Bogotá. Y un caleño que estaba llegando a Bogotá y siempre adaptarse, pues es complicado, sobre todo los domingos, ¿sí? Entonces yo creo que esas dos cosas, como mi propia experiencia de búsqueda y de soledad, junto con la visión de soledad que tenían mis amigos literatos, hacen que yo cree el primer, digamos que cómic, y utilizo ese personaje. Sí, que de hecho en ese momento ni siquiera tenía nombre. Mm, y gustó ese primer cómic, la gente se sintió identificada, les pareció que tenía mucho que ver como con la vida de muchos, y empecé a hacer un segundo, y empecé a hacer un tercero, y cuarto, y quinto, y como cuando iba como por el décimo, una amiga que en ese momento estaba haciendo prácticas en El Espectador me dijo, están buscando a alguien para el cómic de los festivos. Yo no le puse mucha atención, yo realmente dije, estaba como en finales, era noviembre, y yo, bueno, bacanísimo, ya a alguien conseguirán, me la encontré en la calle en diciembre, me dijo, mira, ya hay dos personas que mandaron sus cómics al espectador, si no haces eso, ya no va a pasar nada. Quiero que se lo presentes al director de festivos, que es el que hace el magazine. Y, y a mí me quedan 2 días en Bogotá y yo decido, me acuerdo, imprimí todos los anfabios y los argollé, una cosa espantosa, con o sea, una carpeta ahí azul transparente horrible que yo realmente me avergüenzo infinitamente, pero era lo que podía hacer en ese momento y fui, tuve reunión sí, el editor de festivos y gustó. Eso fue en diciembre de 2010 y en enero de 2011 yo ni siquiera sabía en qué tamaño iba a salir. Ese sonido fui yo, sí. No Espérate. importa. No importa, no importa, qué pena. Yo aquí cierro para que no nos incomode. Ya. Llego donde el director del espectador, el director de festivos, pues el editor de festivos, y el 10 de enero de 2011 aparece en la contraportada, lo cual tampoco yo esperaba, o sea, yo no tenía ni idea dónde iba a aparecer ese cómic, y fue muy emocionante, y desde ese día, pues no hay festivo en Colombia en que no salgan Fabio. Y entonces un par de preguntas. La primera, si entendí bien, antes, o sea, o mejor dicho, tu amiga y las demás personas veían a Fabio en el feed de Facebook. O sea, tú llegabas y subías ahí en Facebook como uno monta una foto de de la familia, de los amigos, del perrito, ponía San Fabio y la gente empezó a reaccionar a eso. Tal cual, digamos, yo tenía, y siempre lo he tenido un poco, y es que yo tenía como un Facebook personal donde subía fotos con amigos y tenía un Facebook solamente dedicado a caricaturas. Excelente. Y ahí era donde yo subía los trabajos, ¿sí? Diarios, sin que publicara en ningún medio. Yo simplemente empecé a publicar caricaturas porque primero no lo puedo dejar de hacer, o sea, es como casi que quienes hacen ejercicio que ya se les vuelve algo vital y necesario. Para mí también el dibujo es eso, que así no estuviera contratado por un medio, yo tengo que seguir dibujando. Es mi forma de hacer catarsis, es mi forma de expresión. Sí, es como lo que le da un sentido también de alguna forma a mi vida. Entonces yo subía y empezó a gustar. ¿Y qué recuerdas sentir cuando ves a Fabio esa primera vez publicado en la contraportada? Fue muy emocionante, fue en un aeropuerto. Eso fue en enero y yo estaba de vacaciones con mi familia en Tumaco, cuando se podía ir a Tumaco. Y yo regresaba a Cali claro, en Tumaco era muy difícil conseguir el espectador y estábamos como de regreso y cuando llegamos al aeropuerto, mi papá se mete a uno de estos lugares de revistas y encuentra el periódico, compra cuatro. Y pues, o sea,
fue realmente muy bonito ver, además porque, pues sí, hoy en día Anfabio, si ustedes lo ven y lo pueden ver en mi Instagram, que es @un caricaturista, conserva el formato con el que inició. Es un cómic que no tiene fondos, ¿sí? Es un personaje con un fondo plano, un color plano, en donde en muchas viñetas incluso hay silencios, ¿sí? Que también eso fue muy importante como poderlo plasmar. Yo quería un cómic en que también se viera lo aburrido que a veces puede ser la vida o los momentos en que no pasa nada o sí, como un poco cercano como a ese cine que también que está lejos de la espectacularidad, ¿sí? Yo me quería alejar de Superman y me quería alejar de Spider-Man que siempre está pasando algo y que hay carros de policías y acá simplemente es algo muy sencillo. ¿Mm? Y ver pues que en el periódico se estaba publicando esta sencillez de Anfabio, pues fue muy chévere. Sentí que por ahí se podía hacer cosas muy interesantes y eso es lo que ha sido todo este tiempo Anfabio, una experimentación, ¿sí? Que me lo permite también el formato porque pues uno ve un solo cómic y no necesita haber entendido los últimos 10 sino que ni saber qué va a pasar porque Anfabio abre y cierra en una misma entrega, ¿sí? Y no se necesita una continuidad, más allá de saber que el personaje siempre es el mismo y sí, pues siempre es el mismo y siempre tiene las mismas dificultades. ¿Será que Fabio alguna vez va a encontrar el amor? Ha tenido sus buenos momentos, ¿sí? Ha tenido sus buenos momentos. Hay mucha gente que a mí me pregunta como, ¿cómo, cuando Anfabio ha salido lo más triste posible, como si está ligado como a cómo estoy yo emocionalmente. Generalmente no, generalmente no. Es decir, muchas veces los Anfabios más tristes sí han tenido que ver con experiencias personales, pero no salen en el momento en el que yo estoy pasando por esa, sino que muy seguramente salen después. Eh, pero cuando también he estado tragado o cuando he estado en un buen momento y quiero expresar ese sentimiento, a veces utilizo a Anfabio para eso. Anfabio ha tenido sus momentos de enamoramiento, pero el personaje está destinado a fracasar, ¿sí? Y yo lo he pensado, es decir, yo he pensado afortunada o desafortunadamente, también lo puedo decir, los dibujantes no nos jubilamos. ¿Sí? Entonces, pues muchos terminamos dibujando y yo espero que si llego a tener una vida longeva, pues pueda seguir dibujando hasta muy entrada de edad, ¿sí? Hasta ya bastante viejo. Y a mí sí me gustaría que en el momento en que yo sienta que yo ya no puedo dibujar más, o que ya definitivamente, digamos que la vejez o lo que sea me impide dibujar más, a mí ese día me gustaría que Anfabio encuentre el amor, ¿sí? O sea, a mí me gustaría que el último cómic de Anfabio fuera Encontrando el amor, pero el último, en serio, el último, o sea, que Sí. yo diga, me voy a morir. Y entonces una pregunta muy importante que se me ocurre es, ¿hay que estar feliz para poder hacer caricaturas? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que cada persona y cada artista, por decirlo así, encuentra una inspiración diferente. Mm, y de hecho, yo siento que no se necesita un sentimiento exacto para hacer caricaturas. Yo creo que se necesita un sentimiento y a partir de ese sentimiento es que se plasma lo que se quiere decir o lo que se quiere mostrar o lo que se quiere contar. Sí, se puede hacer caricaturas desde la rabia, se puede hacer caricaturas desde la decepción, se puede hacer caricaturas desde la esperanza, sí, se puede hacer caricaturas desde la alegría, o sea, también es un poco más difícil. Ahora, si vos me preguntas a mí, mm, si yo me siento más inspirado cuando estoy emocionalmente contento, cuando estoy bien o cuando estoy triste, en mi caso personal, a mí me va mejor cuando estoy bien, ¿sí? O sea, yo soy una persona que el motor, muy a diferencia de Don Fabio, el motor de mi creatividad es la alegría. ¿Mm? No me va tan bien cuando estoy pues como o triste o afectado por algo, se me dificulta mucho más lo creativo. ¿Qué pasa entonces cuando estás triste? No, pues toca también utilizar esa tristeza, pero es más difícil,
¿sí? Toca utilizar esa tristeza. Anfabio me sale de maravilla, evidentemente, porque ahí sí es, sí, ahí es casi que traducir lo que estoy sintiendo en una situación cómica o humorística. Pero para, pues para hacer caricaturas tiene que uno eh, sentarse, esforzarse. Si de pronto no estoy en el mejor momento, pues mirar pues sí, mirar qué me puede llegar a inspirar, desde las noticias, desde las efemérides que se pasan ese día, el día del árbol, el día de lo que sea. Sí, eso Ay, pasa cuando estoy tres. quiero profundizar un poco en eso último que dices y es, causa mucha curiosidad de entender un poco el proceso de crear las situaciones, ¿verdad? Porque si bien uno puede decir, ok, me estoy sintiendo triste porque Pepita me dejó o, no sé, no me aceptaron en la universidad, cualquier cosa. De todas maneras, es necesario crear una escena, ¿verdad? Es necesario crear una situación para que los personajes, pues digamos, interactúen y pase algo cómico. Cuéntame un poco cómo es ese proceso. Llegas y dices, viste las efemérides o viste que tu amigo está pasando por X cosa o tú estás pasando por esa cosa y luego ¿qué? ¿A una hamaca a pensar o te vas al computador o al iPad en este caso y a dibujar y hasta que sale algo? ¿Cómo es el tema? Pues mira, o sea, el proceso es muy diferente en cuanto a cómic de Anfabio y en cuanto a caricatura política, ¿sí? Generalmente en cómic de Anfabio lo que pasa es que yo empiezo buscando un final. Ujú. Sea, para mí y para el cómic en general, el cómic humorístico en general, se puede ver en los cómics cualquiera, en Calvin y Hobbes, en Condorito, en Benetín Eneas, en lo que se quiera, hay un final, hay un punch final. El punchline. Entonces, exacto. Entonces, pues, desde ahí yo arranco, buscando qué quiero decir, pero sobre todo cómo quiero terminar. Y después cuando ya tengo el cómo quiero terminar, lo que hago es devolverme. ¿Mm? Lo que Ok. hago es devolverme, que ya es mucho más fácil. O sea, ya es mucho más fácil porque es crear diálogos. ¿Cómo lo hago? Generalmente lo hago en el celular. O sea, si es como se me ocurre en el celular, si estoy en alguna parte, pues que no estoy en mi casa. Y si no, escribo en un cuadernito, si estoy en mi casa, voy organizando, tachando y hasta tener hasta tener ya los diálogos. Todo empieza por los diálogos. Después, lo que hago ya pues con el iPad en ese momento es que hago los dibujos referente a los diálogos, después le meto los diálogos, termino el dibujo, lo envío al periódico y eso es el proceso con Anfabio. Me pasa muchas veces y también pasa en las notas del celular y es que simplemente tengo la idea, o sea, alguien, por ejemplo, un amigo me dice como, Marica, fui hoy por primera vez al gimnasio y estuvo horrible, no entendí nada, me duele todo, y yo digo, Marica, esto está buenísimo para un Anfabio, tal, y yo escribo en el celular, lo único que escribo es Anfabio, dos puntos, primera vez gimnasio. Y así se queda, hasta que me toca dibujarlo a los 2 meses, al mes, Ujú. y busco en el celular los Anfabios, las ideas de Anfabio, tal, y de ahí digo, listo, ¿qué es lo que quiero decir a partir de eso? No, pues que la adultez es tremenda cuando sí, no sé, lo que sea. Ahí ya empiezo a desarrollar desde esa idea inicial que surge de un amigo o algo mío, etcétera. ¿Cuántas caricaturas tienes que producir a la semana? Eh, cua- en, en general cuatro, o sea, de martes a viernes para Publimetro. Ok. Sí, claro, porque Anfabio es festivos, entonces pues ese... Anfabio son los festivos. Si hay festivo, pues cinco, que sería Anfabio, y las cuatro de martes a viernes. Y en este momento, entonces, por ejemplo, Anfabio, ¿tienes para los festivos del 2023 ya inclusive o digamos que estás como para los próximos cuatro, hasta ¿cómo No, se llama? Hasta Reyes yo Magos. creo que estoy hasta mal de Anfabios en este momento, ¿sí? Creería que tengo quizás el de la próxima, que pues por allá en octubre, creo. Eh, y de resto, no es que tenga tanta cantera, a veces sí, en este momento no estoy tan creativo por ese lado. De pronto es porque estoy enamorado. ¿Y cuánto te dura dibujar la caricatura? También depende. Anfabio me demoraba unas 3 horas, ¿sí? Más o menos.
La caricatura diaria, más o menos una hora, hora y cuarto. Wow, ok. Entre todo es tiempo. Yo me imaginaba que inclusive, o sea, yo pensaba que lo más dispendioso era la parte de conceptual de la caricatura, que pues obviamente lo es, pero me sorprende bastante también lo que puede llegar a tardar el, digamos, como la parte del trazo. Y Sí, que, pues, sí. adelante, adelante. No, no, pues digamos que pues es que son 9 viñetas en donde hay viñetas en que me sale mucho más fácil porque a un Fabio de pronto no se mueve mucho o está en una posición muy similar, pero hay veces que entre viñeta y viñeta cambia bastante, entonces pues yo me dedico a cada viñeta y a hacer las sombras y los colores, etcétera. Entonces sí, sí me toma más o menos unas 3 horas. Y vamos a ver algún día película o alguna, digamos, un proyecto más grande para Fabio. Pues a mí me encantaría. Yo siento, cuando uno se dedica como a estos temas artísticos, eh, o por lo menos en mi caso, a mí me cuesta bastante el tema del emprendimiento. ¿Mm? ¿En qué Eh, sentido? Como que yo siento que yo me tengo que esforzar mucho para tener esa alma emprendedora, esa alma emprendedora hacia lo económico, quiero decir, pues, porque lo que yo he construido y digamos que la firma que yo he construido pues fue a partir de emprender, ¿sí? El punto es que a mí me encantaría, y es una idea que tengo hace mucho, eh, poder hacer merchandising de Anfabio y vender camisetas y vasos y almohadas y que usted pudiera llevarse a Anfabio a su cama y lo pueda abrazar y compartir la melancolía juntos y etcétera, sí, linternas, libros, bueno, eh, pero me cuesta, ¿sí? Me cuesta como organizarme, ¿sí? En ese sentido. Mm, y uno siempre siente la presión como que cuando yo, no sé, por ejemplo, ahorita estoy haciendo caricaturas para las personas, o sea, me estoy dedicando también a una cosa que no había hecho nunca antes, y es que decidí empezar a hacer caricaturas a forma de Comisión. físicas de las personas, sí, pues que las personas pidan sus caricaturas Ujú. y para regalos o para tenerlas como cuadros o como portarretratos, etcétera, era algo que yo no hacía cuando le empecé a hacer, la mayoría de mis amigos me dijeron, weón, llevamos 10 años diciéndote que tenías que hacerlo, ¿sí? Y la verdad es que sí, pero yo no sé si es que, pues, los que nos dedicamos a lo artístico tenemos nuestros procesos, yo también sentía que me faltaba como cierto tipo de cosas técnicas, o llámele, no sé, llámele de pronto también inseguridad, ¿sí? Pero bueno, yo sí creo que a un Fabio hay que sacarle mucho más jugo, no sé si a película, no sé si animado, libros seguramente sí. Libros, tendrá que haber un libro de Fabio y ya veremos, ya veremos. Es también como un reto personal el también no solamente publicar mi trabajo, sino que eso también se pueda volver pues el fuerte de mi sustento económico. Y al día de hoy puedes vivir de ser caricaturista. No, 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 yo sí te voy a ser muy honesto, ¿no? Yo trabajo para un medio que reconoce mi trabajo, ¿sí? Y lo reconoce bien. Sin embargo, pues como producto y sobre todo en Colombia y en temas editoriales colombianos, nos alejamos mucho de lo que puede llegar a ser un caricaturista en Estados Unidos, por ejemplo, o en Inglaterra o en Francia, lastimosamente, pero también entendiendo pues como nuestro contexto y nuestra realidad. Entonces, no, yo me dedico paralelamente a temas de creatividad y a ser director creativo en una agencia. Cuando dices el tema de nuestra realidad, ¿es que simplemente en Colombia no hay mercado para esto? ¿O de pronto como que, no sé, los medios no lo valoran tanto? Yo también he sido artista, o sea, yo, como te dije, yo he sido literato, yo soy fotógrafo y a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo he ido a ferias de emprendimiento y llevo mis fotos y pido una cifra que puede ser cara en Colombia, pero que cuando uno la compara con cosas similares en Estados Unidos no vale pues sino una tercera parte. Y la gente se escandaliza como, no, ¿cómo es posible que usted cobre todo esto? Y yo siempre siento que en Colombia no hay necesariamente un respeto por las, digamos, profesiones artísticas.
¿verdad? Como que a una persona como tú van y dicen, ay, sí, pues sus muñequitos, sus dibujos, sus vainas, a una diseñadora gráfica que va a hacer un logo, es como coja ahí 500.000 pesos porque pues esos monitos los hace cualquiera. No sé qué opinas de eso. Pues mira, yo sí creo que el campo artístico está muy, muy mal valorado en Colombia. ¿M? Sin embargo, no lo considero como exclusivo, ¿sí? O sea, yo creo que el campo laboral está muy mal valorado en Colombia, ¿sí? Entonces, pues uno también entiende que si cierto tipo de trabajos que yo sí soy muy consciente de lo que yo me dedico, pues, y yo básicamente lo que hago es opinión y entretenimiento. ¿M? Que no quiere decir que no sea valioso y que no sea importante, pero yo entendería perfectamente que un cirujano que hace una cirugía de corazón abierto se ganara más que yo, ¿sí? O sea, eso lo entendería, porque hay cierto tipo también sí, de preparación y de formación que se necesita y etcétera, me parece justo. Lo que sí yo siento es que los medios se acostumbraron, ¿no? Los medios de comunicación se acostumbraron a, a no valorar a sus periodistas y por ende a sus ilustradores y a sus caricaturistas y etcétera. Y entonces se planteó un rango de precios y de pagos, pues que uno ve pues al fin y al cabo yo hago una caricatura diaria y ya está, pero uno ve periodistas que les toca hacer 10 notas diarias y que pues les pagan de una forma ridícula. Y es una cosa que pasa en el mundo editorial, ¿sí? Y seguramente en otros mundos, pero me refiero al mundo que yo conozco. Em, Eso por un lado. Por otro lado, es bastante particular ver que en este momento no existe, porque no existe, una publicación única de humor gráfico en Colombia. ¿Sí? Ujú. Y ha intentado existir en algunos momentos. Me acuerdo que en algún momento la Casa Editorial Semana intentó con una cosa que se llamaba La Revista, como en 2014, quizás 2015. No perduró, no funcionó. Eh, pero de resto uno no recuerda ver eso. No recuerda ver una revista que la gente vaya o fuera a un kiosco y preguntara por una revista de humor gráfico o humor político, lo cual se ve en España, lo cual se ve en Francia, lo cual se ve en Argentina, ¿sí? Sí, es muy fuerte cómo uno puede llegar a ver el jueves en España, ¿sí? Y cómo la gente espera todos los miércoles, el jueves y lo compra y uno ve jóvenes, pero ve viejitos viendo humor político de todos los colores y con todo el irrespeto posible, y como que además en un precio en el que lo puede comprar cualquier persona. Eso no existe en Colombia. Y también creo que ahí los caricaturistas, pues, o los que queremos ser caricaturistas, no vemos muchos espacios. Yo estuve 2 años intentando que me publicaran en Publimetro, que además era el único medio que yo veía que no tenía caricaturista, porque es que uno ve el espectador y tiene 24 y uno ve el tiempo y tiene 10, porque, o sea, yo creo que son un montón. Y también tiene que ver con el hecho que a mí me parece bastante lógico, pero que también tiene un poco que ver con el tema laboral, y es que si el caricaturista tiene que seguir dibujando toda su vida porque no tiene una jubilación, pues va a seguir haciéndolo. Eso quiere decir que básicamente el caricaturista de medio se vuelve un caricaturista vitalicio. ¿Qué pasa? Pues que los que estamos en la banca nos toca esperar a que ese personaje se muera. Desaparezca, sí. Claro, ¿sí? Entonces es complicado, es complicado. Y ahí mira que, por ejemplo, hay una vaina chévere que a mí siempre me ha llamado la atención y es la falta de caricaturistas mujeres. Y Ujú. yo creo que tiene mucho que ver con ese tema también. Y es que es muy jodido dedicarse al mundo de la caricatura. ¿Sí? Y ya para las mujeres, sobre todo, ha sido muy difícil el tema de reconocimiento laboral. Imagínense haciendo muñequitos de opinión humorística, ¿sí? Aún más difícil, las puertas son más difíciles que se abran.
Esto me deja pensando varias cosas y tengo que organizarme acá un segundo. Pero la primera que se me viene es, ¿será que Colombia de pronto tiene una tradición muy fuerte de censura o como de, y no necesariamente censura tipo la Inquisición, ¿no? Pero, por ejemplo, hace un par de episodios atrás con Santiago Rivas, él me contaba que bueno, él tenía el programa este que se llamaba Los Puros Criollos y Sí. hicieron algunos capítulos y eventualmente pasó algo que no le gustó al presidente del canal de televisión y lo censuraron. Y gracias a esa censura y esa noticia que dijeron como, bueno, no, este programa ya no va más, eso irónicamente hizo como que él se catapultara y más gente lo siguiera. Pero eso me hace reflexionar con lo que estás diciendo, sí, esa, digamos, ese tufillo de censura que hay en Colombia hace que, pues sí, las personas no se arriesguen a decir cosas que pueden incomodar a otros y se vuelve todo como un humor muy blando y nadie se termina pues convirtiendo en indispensable y por eso pues baja como los salarios de todo el mundo, porque a fin de cuentas lo que dicta el, digamos, sí, pues el salario de alguien es el valor que está agregando, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, cuando veo una persona como vos que tiene una personalidad muy definida en su sátira, también en los dibujos que hace, yo podría ver que un medio de comunicación dijera, oiga, pues se nos fue este tipo, hay que pagarle más. O sea, cuando Daniel Coronel decide irse a otro sitio, hay gente que se pelea por ir y tener ese talento. Esto fue acá como una diatriba, soliloquio vomitado, a ver qué, qué opinión o qué pensamiento puedo hacer salir de ti sobre esto. Mira, yo estoy muy de acuerdo con el tema del humor blando, me gusta mucho ese término que estás hablando. Es que yo creo que, o sea, partamos en que yo sí creo que la explosión artística está muchas veces conectada con un estado de bienestar. Es decir, si la gente puede o si alguien puede, o su familia o quien lo rodea, le permite dedicarse al arte, pues, y no tener que rebuscársela como sea para sobrevivir, se va a dedicar al arte, quien tenga tal tipo de talento. Entonces, ahí empezamos en que ya era bastante difícil y es bastante difícil en momentos en Colombia y sobre todo, más que todo en el pasado, pues decir, no, es que yo me voy a dedicar a ver si alguien me compra las caricaturas. Empecemos por ahí. Segundo, pues no es ningún secreto que la opinión y la crítica política en el país, y tenemos un caso, un ejemplo que es el ejemplo clásico, hacer humor político en el país te puede llegar a matar y mató personas, ¿sí? Eh, Para los que no son de Colombia, imagino que estás hablando de lo de Jaime Garzón. Estoy hablando de Jaime Garzón, evidentemente, ¿sí? O sea, tuvimos una época en Colombia en que hacer humor político era muy peligroso, ¿sí? Entonces, uno era lo económico, dos era el riesgo de lo que podía llegar a pasarte con o un narco que no le gustara tu trabajo, o un político que no le gustara tu trabajo, o un guerrillero que no le gustara tu trabajo, o un paramilitar que no le gustara, o sea, O todos. o todos juntos, o sea, era bastante complicado por ese lado, ¿sí? Entonces, sí creo que, o sea, por un lado eso, por un lado el temor y el miedo, por otro lado que la gente estaba buscando otras opciones, otras posibilidades de vida porque lo artístico era muy difícil. Eh, Colombia no tiene una organización, o sea, no, Colombia no tenemos, por ejemplo, un sindicato ni siquiera voy a decirte de caricaturistas, no tenemos un sindicato de cómic, que es un aspecto mucho más amplio. No existe, no lo hay, no hay unos precios establecidos del cómic, cosa que existe en Estados Unidos y que a mí me parece muy bacano, ¿sí? Que la gente sepa, mire, lo que pasa es que usted no me puede pagar menos de esto por una viñeta. Acá no, acá cada uno cobra por lo que considere y por lo que el medio pueda, ¿sí? Le pueda ofrecer. Sí, yo creo que eso. Por otro lado, y también un aspecto, y es que Colombia todavía es muy conservadora para el humor. Muy conservadora para el humor. Y si me preguntas a mí
me encanta como esas líneas, y lo voy a poner entre comillas, esas líneas que en otras culturas se saltan. ¿Mm? Y lo pongo en comillas porque esas líneas finalmente no es que se están saltando las que estamos poniendo nosotros como colombianos, pero ellos ya lo que están haciendo es corriendo la línea, y a mí me parece buenísimo porque a mí me parece que el humor permite saltarse ese tipo de líneas. Y en Colombia siempre, en Colombia, cuando uno ha salido del país y uno se da cuenta, los colombianos somos muy formales, ¿sí? Y estamos pidiendo el favor todo el tiempo y estamos dando las gracias todo el Y tiempo el diminutivo. y el diminutivo, y utilizamos 100.000 eufemismos, y así funcionan las empresas en Colombia, los equipos de trabajo. Intentamos ser lo menos ofensivos posible, lo cual está muy bien, pero a veces nos pasamos al otro extremo y entonces también se vuelve una hipocresía toda rara porque tratamos muy bien, tal, ¿sí? Y eso se ve reflejado en el humor. ¿Sí? Eso se ve reflejado en el humor, porque entonces también el chiste estamos buscando a ver cómo ofendemos lo menos posible y cómo no levantamos ampolla tanto, y terminamos convirtiendo todo en lo que se llama el, el, la opinión, pero desde eh, como todos estos programas de ¿cómo se llama? De entretenimiento, ¿sí? Entretenimiento político, ¿sí? Que terminan siendo muy lights. ¿Mm? Muy vainilla, como dicen en Estados Unidos. Exacto, exacto, Mm. exacto. Hay, bueno, muchísimos temas muy interesantes que tocas. Voy a empezar por uno que es el económico, digamos. Ahorita que tú hablabas de las publicaciones en Francia, en Argentina, ¿no? Pues se te olvidó por alguna razón hablar de Estados Unidos, en el cual particularmente pues está, por ejemplo, The New Yorker, ¿verdad? Que tiene la fama de tener las mejores caricaturas. Constantemente reciben 20.000 caricaturas para que sean publicadas mensualmente y entran como 16, ¿verdad? Es como una meca de esto. Sí, sí. Y eso me hace pensar nuevamente, ¿también será que hay un tema económico en el cual simplemente porque nosotros pues éramos un país pobre y tercermundista hace unas buenas décadas, pues seguimos siéndolo, pero no tan pobres ya, eh, que simplemente es cuestión de que pase tiempo y prosperidad para que se empiecen a armar estos espacios? ¿O será que simplemente vamos a entrar en este ciclo vicioso de la gente no tiene paladar para el humor, por ende los medios de comunicación simplemente patrocinan humor, como dijimos, vainilla, y entonces como la gente nunca está en contacto con un humor más transgresivo, no empieza como a elevar su nivel, sí, como de humor, por ponerlo de alguna manera, de apreciar humor un poquito más sarcástico o negro o otras cosas de pronto, como más allá que simplemente sábados felices, y entonces nunca se termina de desarrollar una industria del humor y de caricaturas. Uf, está muy bueno eso, porque eh, yo creo que en este momento en el que además Internet, y sí, sobre todo Internet, ha hecho que mucha más gente esté interesada, así sea superficialmente, en el tema político, eh, pues la gente está muy apasionada con el tema político, ¿sí? Eso es clarísimo, y yo creo que se podría ver que, no sé, desde hace unos 10 años, quizás un poco más, el tema de apasionamiento político es muy diferente a lo que era antes. La gente, no, o sea, estamos hablando de reformas tributarias. Yo realmente no creo, o sea, realmente no creo que un pelado de 23 años en los 80 hablara con sus amigos de reforma tributaria. Es de verdad, no me cabe en la cabeza. Lo que me parece muy bien, pero por otro lado, eh, pues se ha vuelto casi como pertenecer a un equipo de fútbol, ¿sí? Yo creo que la política en Colombia, o los seguidores de la política en Colombia, lo han empezado a relacionar mucho con eso, y sobre todo porque soy Colombia un país tan futbolista. Y entonces se vuelve la defensa total de tu partido, y cuando hablamos de eso, hablamos de que, pues, cada
cada medio también tiene su línea. ¿Mm? Y eso va a hacer que los caricaturistas siga- sigamos siendo incómodos. ¿Sí me escuchas bien? ¿Sí? Sí, Sigamos siendo incómodos y pues la incomodidad eh, no puede llegar a generar escándalo, pero yo no estoy seguro si la incomodidad vende tanto, ¿sí? Y entonces pues sí, te da likes o te da visibilidad, pero, pero no sé, es muy difícil, por ejemplo, que un medio piense en un caricaturista para otra, sí, para un proyecto más grande porque es incómodo, los caricaturistas somos incómodos, incomodamos a los mismos medios, ¿sí? Incomodamos a las personas que piensan como nosotros y a los que no piensan como nosotros, o sea, porque nos metemos con todo el mundo y porque pues ese es nuestro trabajo, ¿sí? Casi que nos volvemos un zancudo molesto, molesto, lo cual yo disfruto plenamente ser incómodo y molesto, pero, pero creo que, que no tienen, como que los medios o la misma industria no sabe muy bien dónde ponernos. ¿Sí? No sé muy bien dónde ponernos porque gusta cuando obviamente opinamos o tenemos la opinión con las que comparten, con las que, pues, que comparten con nosotros, pero también les parece que podemos llegar a, sí, enardecer un clamor. Mm, No sé, no sé, tal vez de pronto también me estoy dando, o sea, estoy dándole mucha importancia a un oficio que también debería ser consciente de su superficialidad, ¿sí? pero sí será superficial porque, Es que, digamos, es que, yo tengo el ejemplo del bufón en la corte sí, sí. de antes, ¿verdad? A nosotros nos han vendido un poco el tema de que el bufón era como, ay, sí, un payasito ahí, Mm, pero si uno mira realmente lo que era la figura del bufón antes, era una persona muy importante y un consejero muy importante para el rey, porque era el que le señalaba incongruencias, era el que le señalaba, pues sí, ciertas cosas que no podían ser dichas de otra manera. Si llegaba un subordinado y le decía, oiga, es que usted es un bruto, pues iban y le cortaban la cabeza, pero el bufón sí lo podía hacer de una manera por el lado, lograba a veces modificar las cosas. Entonces, de alguna manera, sí creo que si el caricaturista es el bufón de hoy en día, ¿verdad? Sí puede estar creando un tejido social y sí puede estar creando, pues sí, que se modifiquen eventos históricos de alguna manera. de acuerdo, pero el bufón igual sigue siendo alimentado por el rey, ¿sí? Entonces, de hecho, para mí, digamos que yo me identifico muchísimo con el bufón. De hecho, mis fotos de perfil de caricaturista es con un gorro de bufón, porque la analogía me encanta y siento que, y siento que eso es una pregunta que tenemos los que hacemos este tipo de trabajo, y es, ¿sí somos relevantes o estamos siendo idiotas útiles del poder? ¿Sí? ¿Qué tanta? Porque yo te puedo decir, o sea, cuando estábamos hablando de liberales y conservadores y que en Colombia existían solamente dos partidos y esos dos partidos tenían sus periódicos y en cada periódico salía una caricatura, ¿sí? Y esa caricatura tenía incidencia política, de verdad molestaba. Hoy en día somos 35.000 en Colombia que hacemos caricatura, o bueno, no tantos, pero sí una buena cantidad. Y y yo no sé si nos convertimos en un producto más que simplemente genera la misma indignación espontánea, sí, la indignación momentánea Que un que tuit. puede llegar a generar un tweet o una noticia, un titular de una noticia y quedarnos ahí. Ahora, yo te digo, tampoco tengo muy claro si yo quiero algo más que eso. O sea, yo no te puedo decir no creo, y creo que en algún momento ese fue el discurso de algunos caricaturistas, como alguna forma en que nosotros vayamos a cambiar las cosas. Yo creo que nosotros sí podemos aportar, ¿sí? Aportar, esto es muy personal, mínimamente, pero aportar
a cierto tipo de intenciones de cambio o cierto tipo de denuncias o cierto tipo de, sí, demandas de, también de la gente, nos terminamos siendo una voz, ¿sí? Una voz eh, afortunadamente más cercana a la población, a la población, sobre todo a la población colombiana, porque es más fácil que alguien vea una caricatura a que se lea una columna. Eso es una realidad, ¿sí? Y ese también es nuestro trabajo, ¿sí? Yo me he cuestionado a veces mucho como caricaturas o caricaturistas que son tremendamente lights, ¿sí? Y muy superficiales, pero son caricaturistas que gustan mucho. Y son caricaturistas que tienen mucha, sí, a la gente le encanta compartirlos y a la gente le encanta, eh, eh, lo entienden mejor. Yo ahí digo, pucha, ¿será que yo estoy siendo demasiado complejo? ¿Será que el caricaturista tiene que ser, o sea, tiene que vender más comida rápida? No quiere decir que lo mío no sea comida rápida, ¿sí? No quiere decir que lo mío Pero es no sea... Lo caviar, que se pasa la es que comen en una cucharada. yo intento que la pizza, sí, termina teniendo el mismo jamón, pero yo intento, y en verdad lo intento, que el jamón sea mejorcito, ¿sí? Eh, pero yo veo, pero yo veo cierto tipo de caricaturistas y caricaturas que son muy comida rápida, pero que igual están ayudando al mismo mensaje y están haciendo que la gente eh, eh, o denuncian o hay una crítica, ¿sí? Y, y están cumpliendo el papel. Y es una pregunta que a mí siempre me queda y es como, ¿será que estoy complejizándome demasiado? O peor, ¿será que estoy intelectualizando la caricatura para que la entiendan los mismos 10 grupitos de amigos míos que han pasado por una universidad? Y si eso es así, pues mi trabajo está fracasando. Ahí yo tenía preparada una cita de Matador, ¿no? Yo estaba esperando tener Ajá. ojalá a Goethe o alguien así para citar acá, pero bueno, es de Matador. Y él dice que cualquiera, o sea, como que hacer un artículo político, ¿verdad? Es más complejo y más difícil de entender para las masas, mientras que un dibujo lo puede entender cualquiera. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? No. Qué bien. eh, yo no creo, primero está claro que un dibujo no lo puede entender cualquiera y no tiene nada que ver con la capacidad intelectual o la capacidad cognitiva, sino porque es que un dibujo tiene, o sea, tiene el tema de la interpretación. Cuando la gente escribe, es mucho más fácil que se diga, mire, pero es que usted dijo esto y está por escrito. Un dibujo, y se puede ver en las caricaturas, la gente entiende lo que quiere, ¿sí? La gente entiende lo que quiere y más cuando la caricatura es más conceptual. Y ahí vamos al tema de que cuando la caricatura está tan desmenuzadita, que a mí no me gusta, es más difícil que se malinterprete y eso hace que el mensaje llegue mejor, creería yo quizás. ¿Mm? Yo creo que tampoco se le debe quitar el valor a nuestro trabajo, ¿sí? Nuestro trabajo es un trabajo que implica cierto tipo o cierto tipo de sensibilidad, cierto tipo de creatividad, implica la síntesis en cuanto a una analogía o a una metáfora visual de una opinión y también la formación de una opinión, ¿sí? Y por eso yo también como que estudié lo que estudié, queriendo ser responsable en cuanto a lo que yo quiero comunicar políticamente. Entonces, sí me parece que es un trabajo. Hay una palabra que a mí también me llama mucho la atención y que aquí simplemente estamos dejando preguntas porque yo no tengo ningún tipo de respuesta, y es el tema de la responsabilidad. ¿Mm? O sea, a mí eso también me cuestiona mucho porque siento que la responsabilidad es un tema que el caricaturista puede saltarse, pero ¿hasta qué punto puede saltarse? ¿Mm? ¿En qué sentido responsabilidad? Responsabilidad en cuanto a lo que está comunicando. ¿Mm? Básicamente, yo recuerdo y lo tengo muy presente que la columna de Tola y Maruja, que son unos comediantes
y humoristas políticos colombianos, se Que llama No nos son, consta. que son hombres que se disfrazan ¿Sí? de viejitas, ¿no? Y ancianas. Sí, exactamente. Se llama No nos consta. Ese título de las columnas de ellas me cuestiona muchísimo porque al final es un caricaturista dibuja desde lo que no le consta, ¿sí? Y eso me parece una ganancia porque, pues, si yo tuviera una denuncia establecida, clarísima de lo que me consta, pues voy y la presento a la fiscalía, ¿sí? Pero yo también creo que la caricatura permite ese no constar, ¿sí? Ahora, ¿eso está conectado con la irresponsabilidad? Seguro que sí, ¿sí? Porque uno llegar y meterse con la reputación de un personaje, ¿sí? Que no le consta una situación, está rayando con temas como el buen nombre, como, sí, bueno, la ¿cómo se llama? Sí, bueno, estás jugando con la reputación de una persona, ¿sí? Y, y eso es a ver, ¿cómo te digo esto? Como que uno está en un limbo ahí raro en el que tiene que ser lo suficientemente ácido, crítico y patán para meterse con algunos personajes, ¿sí? De verdad lo merece, pero uno también tiene que ser consciente de que se está publicando en un medio de comunicación que le llega a muchas personas, pero no solamente eso, es que ahorita en Internet le llega a todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre ser un caricaturista y un bully, un matón? Esa pregunta es espectacular. Yo creo que Gracias. ninguna, ¿sí? Yo creo que ninguna, salvo, eh, no, mentira, sí, no, voy a cambiar completamente mi respuesta. ¿Mm? Eh, yo creo que el bully, yo creo que el bully tiene que ver con una persona un personaje que representa poder, ¿sí? Y que está atacando reiteradamente a otra persona que no tiene las mismas herramientas para defenderse. Creo que ese es el bullying y así lo entendemos en los colegios, así lo entendemos en el ambiente laboral, Ujú. etcétera. Acá está pasando una cosa muy diferente y es que yo no, mi dibujo y lo que yo expreso y lo que representa la idea de muchas personas realmente no está afectando a esa persona que está ocupando el poder. ¿Sí? Básicamente se vuelve casi que una mínima arma, por llamarlo así, de defensa en que no está causando más daño que simplemente una opinión, ¿sí? Una opinión. Entonces, yo no creo el bullying ante los poderosos, ¿sí? Yo no creo el bullying ante los poderosos. Eh, me parece que, por ejemplo, hoy en día los nuevos congresistas que han entrado, que están estrenándose en la política, los cuestionamientos y las burlas que les están haciendo desde redes, entonces están diciendo que les están haciendo matoneo y bullying. No, a ver, te metiste en política, eres un personaje público y así como tú, cuando eras un activista, ¿sí? Hacías toda clase de burlas y de críticas a quien fuera el presidente en ese momento, hoy en día tú tienes el poder y la gente, lo poco que le queda es criticarte y burlarse de ti. ¿Mm? Esta semana pasó una cosa muy interesante y es, bueno, esto tengo que contextualizárselo un poco a las personas que no son de Colombia. La vicepresidenta Francia Márquez, que es afrocolombiana, y eso, digamos, tiene un contexto acá muy de racismo y de clasismo en Colombia, burlarse de una persona de esas condiciones y de esas razas, mejor dicho, género. Yo ya ni sé con la political correctness cómo decir todas estas cosas, pero bueno, pero una Ajá. persona como ella, si uno se burla, es como ser malvado, ¿verdad? Pero hay muchas personas que están de acuerdo en burlarse de ella a partir del evento que sucedió y es
que estaban inaugurando como un programa para mujeres que vayan y hagan un programa en la NASA. Entonces ella dijo que esperaba que muchas de ellas se volvieran astronautas y una cantidad de profesiones relacionadas al medio y astrólogas. Entonces la gente le cayó a decirle que mucha bruta, que qué boba, etcétera. Y otras personas salieron a defenderla y la respuesta fue, pero si ustedes estaban burlándose del presidente Duque o de los poderosos que estaban, o las personas que están en el poder hace 4 años, también es pues justo que ahorita nos burlemos de los que están en el poder. ¿Qué opinión tienes al respecto de esa que, o sea, como esa defensa de las personas que atacan a Francia y de la situación en general? Mira, hay ahí como un tema básico de la teoría del humor. Y es que para que el humor funcione hay que estar desconectado afectivamente del hecho. ¿Mm? Ujú. Entonces, eh, si vos sos seguidor asiduo o te gusta el trabajo o compartís ideales o estás esperanzado o lo que sea con cierto tipo de personaje, llamémoslo la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez o la vicepresidenta Francia Márquez, si vos estás conectado y vos estás afectivamente conectado con su trabajo, ningún tipo de chiste te va a parecer bueno. Empecemos por ahí, ¿sí? Entonces, lo primero es que para que funcione el humor hay que estar desconectado efectivamente. Ahora, ¿sí? Yo sí creo, y es también hace parte de como yo concibo mi trabajo, que se puede hacer humor, se puede hacer crítica y se puede hacer burla sin aumentar la discriminación, el racismo, el sexismo, el clasismo, lo que sea. O sea, evidentemente se puede hacer. Y ahí lo que nos obliga a quienes hacemos humor político y, lo que hace, y a los que hacemos humor, ¿sí? Es ser más creativos, ¿sí? Hoy en día la gente que ha estado por años y por siglos discriminada se mamó, ¿sí? Se mamó y ya dijo, o sea, ya dijo, vean, en serio, no más. Nosotros no tenemos por qué ser objeto de burla de quienes cumplen con lo que, quienes cumplen con lo establecido, ¿sí? Con lo que ha estado establecido por años como supuestamente correcto o normal o etcétera. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con las burlas hacia la vicepresidenta, ¿sí? La vicepresidenta Actual. actual, ¿sí? Frente a cualquier vicepresidenta, actual, Ujú. vieja, lo que sea, ¿sí? La vicepresidenta en este momento ocupa un cargo de poder y ese cargo de poder merece una preparación y merece que si se equivoca, recibirá, Lleve. recibirá críticas y recibirá burlas, ¿sí? Es lo que nos queda. Ah, entonces es que usted nunca se ha equivocado y no ha dicho una mal una palabra. Pues claro que sí. Pues claro que sí. Es que así también funciona el humor. Eso es otro de los tipos de, o sea, eso es otra cosa que ocupa la teoría del humor. Y es que al final el humor un poco es reírse porque no nos está pasando a nosotros. Los chistes son eso. Los chistes son una ficción de algo que no nos pasa pasando a nosotros. ¿Hay superioridad moral en el humor? Claro que sí. Todo el tiempo hay superioridad moral en el humor y ese finalmente es el bienestar que se siente, ¿sí? Esa superioridad moral, ¿sí? De ver a alguien que pisó un banano, por decirte la cosa más clásica y más básica, que no fuiste vos, fue otra persona que pisó un banano y trastabilló. Entonces, claro que estoy de acuerdo con que nos burlemos de la vicepresidenta Francia Márquez cuando la embarre, y estoy completamente en desacuerdo que se utilicen o que se aproveche para hacer chistes o comentarios racistas eh, de la vicepresidenta cuando se Más bien equivoca. es como para esconder el racismo y el clasismo Claro, como claro, chiste. claro, claro, y no, y entonces, o sea, se pueden utilizar, se deben utilizar muchos más elementos humorísticos, ¿sí? Que no tengan absolutamente nada que ver con el color de piel de la vicepresidenta, porque está completamente claro que la vicepresidenta no se equivocó por su color de piel, ¿sí? Ni se equivocó por cuál haya sido
su posición económica en el pasado o hoy en día. La vicepresidenta se equivocó, porque somos humanos y nos equivocamos. Ahora, ¿qué pasa con esas equivocaciones de los políticos como humanos? Pues que los caricaturistas la volvemos una delicia. Buenísimo sería, sí, buenísimo sería que los caricaturistas todo lo que hiciéramos sería coger esos errores pendejos de los políticos. Lo que pasa es que no solamente nos toca hacer eso, sino que también hacemos errores que no son errores, sino que son delitos. ¿Mm? De todo esto que yo he estado oyendo hoy, que igual ya me lo sospechaba un poco, es que Extian, perdón, es que Extian es como un superhéroe, ¿verdad? Es un alter ego que ayuda un poco a equiparar la simetría de poder. ¿Por quiénes peleas cuando haces tus caricaturas? O sea, yo no me siento ni medianamente cercano a un superhéroe y si estoy cercano a alguno, estoy cercano al Chapulín Colorado. ¿Sí? O sea, puede llegar a ser lo más cercano. Yo creo mm, que esa visión, que esa visión de superhéroe en algún momento quizás se tuvo. Yo creo que esta nueva generación de caricaturistas, más que un superhéroe, nos creemos un megáfono. ¿Mm? Y yo sí me siento un megáfono. ¿Mm? Yo siento que yo recopilo opinión, ¿sí? Opinión de cierto tipo de personas y de sectores, porque evidentemente no recopilo la opinión de todo el mundo, porque nadie puede hacer eso. Yo simplemente represento a una parte de los colombianos y muchas veces una parte de los colombianos diferentes cada día. Mi caricatura de hoy puede la que se sientan representados ciertos tipos de colombianos que en mi caricatura de mañana digan, nada que ver, yo no pienso eso. O este man está totalmente desfasado y no tiene nada que ver, mejor dicho, sí. Eh, yo siento que de alguna manera puedo llegar a ser un megáfono, puedo llegar a ser un termómetro, ¿sí? Que simplemente muestra cómo está la cosa, porque no todas mis caricaturas tienen una crítica, no todas mis caricaturas tienen una denuncia, sino que hay caricaturas que simplemente tienen pues como que una exposición de lo que está pasando, ¿sí? Ahora, y esto es muy importante, me encantaría poder, o sea, que este mensaje se ampliara para que la gente lo entendiera. Los caricaturistas no representamos la realidad, la interpretamos y la exageramos. Y eso es vital, porque entonces la gente ve y dice, ay, no, pero ¿cómo así? Es que ese personaje realmente no no sé, no se robó y metió en su saco todas esas casas o carros. O sea, obviamente que no, ¿sí? Yo- Mi trabajo es exagerar. El humor de la caricatura está basado en exageración y muchas veces esa exageración exacerba mucho, Exacerba. exacerba mucho a la gente, ¿sí? Porque claramente están acostumbrados, la gente está acostumbrada a a leer noticias y a leer opiniones con un montón de argumentos y un montón de cosas, llamémoslo así, serias. Lo mío no es serio, en serio, y a mí no me preocupa. O sea, a mí cuando me intentan ofender, o sí, cuando me intentan ofender en redes, me dicen bufón, payaso, lo que sea. Pues sí, es que eso es lo que yo estoy haciendo y yo no estoy buscando hacer nada más que eso. Yo simplemente estoy intentando hacer una denuncia, una crítica, una opinión desde lo humorístico y lo humorístico evidentemente está alejado de lo solemne y de lo serio. A mí, una de tus caricaturas que más me gusta, o sea, es que la puedo como vivir, es una de Sergio Fajardo, en la que sale así Ajá. sentado en una montaña, viendo el valle de Hidroituango y viendo una ballena gigante que dice Hidroituango. Cuéntame un poco
sobre la figura de Sergio Fajardo, que creo que es una de las que mejor caricaturizas. No sé, inclusive, Uf, ¿tú habrías votado por Sergio Fajardo? yo en 2000, a ver, no en estas elecciones, Las sino anteriores, en las anteriores elecciones, las del 18. mi primera opción en primera vuelta fue Sergio Fajardo. Eso no es ningún secreto. Además, porque también eso no es ningún, o sea, quiero decir, eh, hay una cosa muy chistosa que nos piden a los caricaturistas y es que nos dicen: "Ay, es que tú tienes que ser objetivo y no, 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 es que yo hago opinión, es que yo soy lo menos objetivo del mundo, o sea, yo hago opinión y hago opinión humorística, o sea, mejor dicho, mi trabajo es total y absolutamente subjetivo, ¿m? Es total y absolutamente subjetivo, y como ser humano y como artista y como opinador o como caricaturista, tengo mis propias ideas y tengo mis propios sesgos. Como periodista, que un periodista te niegue que tiene sesgos es mentira, porque yo te puedo contar hoy qué desayuné, solamente eso, y ya ahí seguramente va a haber sesgos, ¿sí? En la forma en la que te cuente qué desayuné, porque para mí puede haber sido un desayuno delicioso, increíble, y otra persona viene y dice: no, pues que este desayuno más bien regular hoy, porque solamente un huevito, no sé qué, ¿sí? Cada persona tiene su forma de contar y eso está totalmente permeado por su opinión, por sus sesgos, por tal. Entonces, volviendo a Sergio, eh, eh, a mí me parecía una buena opción en 2018. Yo me mamerticé y sí, me surdié bastante en los últimos años, eh, y, y me empezó a parecer ya una muy mala opción, ¿sí? Y eso también es absolutamente normal, es decir, cambiar de opinión, todos cambiamos de opinión, ¿sí? Eh, Ahora, incluso desde ahí las críticas siempre habían, por ejemplo, lo puedo decir sin ningún problema, yo voté por Gustavo Petro y, y desde que hizo campaña, desde que estuvo en segunda vuelta, y ahorita que está en el poder, la crítica ha sido, yo creo, y lo puedo decir tranquilamente, yo creería que soy uno de los caricaturistas del país que más duro le ha dado Petro eh, en cuanto a caricaturas, ¿sí? A pesar de haber sido mi opción de voto, ¿sí? Porque incluso creo que el hecho de yo haber confiado mi voto en un político me da la posibilidad de exigirle aún más y de criticarlo aún más. Entonces, frente a Sergio Fajardo, a mí me parece un personaje muy difícil de dibujar, ¿sí? Eh, Porque, y hace parte de la crítica que yo le veo, es un personaje con muy pocas emociones, ¿sí? Que genera pocas emociones además, y muy poco controversial, lo cual a muchas personas les parecerá buenísimo que así lo sea, a mí no. Eh, lo cual hace que no es un personaje que da noticia. ¿Sí? Empecemos por ahí. Y es un personaje que se quedó estancado, según mi opinión, en cero compromiso. Muy, muy, muy particular porque su movimiento se llama Compromiso Ciudadano, creo, pero para mí se quedó en el cero compromiso y por eso me parece difícil de dibujar, eh, porque evidentemente los personajes que representan, eh, que representan la derecha o que representan la izquierda en Colombia, eh, son más, lo que dicen y lo que hacen eh, es mucho más atractivo. Fajardo me pareció muy difícil de dibujar. ¿Tú crees Yo que creo que esa falta de compromiso de él fue lo que te, número uno, pues como lo que señalas en tus caricaturas y lo que te desenamoró, comillas, pero de por él? supuesto, por supuesto, por supuesto, sin duda alguna,
sin duda alguna, como que, lo que te digo, como que yo empecé a ver esta política de centro como una política cobarde. ¿Sí? Y eso fue lo que me hizo a mí alejarme de lo que yo consideraba eh, que era algo que se podía llegar a acercar a mi forma de pensar, además de empezar a conocer y a entender un poco más como las propuestas de la izquierda. Y yo, esto es algo muy particular, busca en los 90 cuántos caricaturistas se podían o podían decirte eh, cuál era su ideología, ¿sí? No pasaba, y entonces había una cosa también muy eufemística y era como, no, nosotros solamente retratamos, somos una fotografía de lo que ocurre en el país, pero nosotros no pertenecemos a ningún partido político. Bueno, no pertenecemos, eso está muy bien, ¿sí? Nosotros no tenemos ninguna afinidad con ninguna figura política, ni con, y entonces eso hacía parecer que un caricaturista fuera mejor o peor por el hecho de ser neutral, ¿sí? Esa era la idea. La idea de la caricaturista era una caricaturista. Yo no he tenido ningún problema en siempre exponer, porque además me parece responsable, ¿sí? Saber la otra persona desde dónde está opinando. ¿Sí? Y para mí, y no es ningún secreto, y yo lo he dicho muchas veces, que yo opino desde una afinidad con las ideas de izquierda en Colombia. ¿Sí? Y entonces eso me trae un montón de problemas, porque como yo tengo esa afinidad, mucha de la gente que me sigue la tiene. Pero entonces cree que yo no voy a palo criticar, no voy a burlar y no voy a exigir y no voy a y no voy a conservar esa desesperanza y ese poco optimismo que le tengo a la política en Colombia. ¿De dónde crees que va a salir la cantera de los chistes estos próximos 4 años? ¿Cuáles son los temas que consideras que te van a Ush. dar material? Ay, qué buena pregunta, en serio. Eh, a mí me parece que Petro en la alcaldía de Bogotá no decepcionó para dar caricaturas. ¿Sí? Me parece que sí, todo estos símbolos que él utiliza, que a veces, si lo puedo decir sin ningún problema, no se alejan mucho de AMLO en México, pues dan para hacer caricaturas, ¿sí? Em, eh, eh, a mí me encanta, o sea, además de evidentemente ya como ciudadano, sentir que esto puede llegar a ser benéfico para el país, como caricaturista a mí me encanta que nos hayamos renovado, ¿sí? Y que, o sea, me encanta porque de verdad, o sea, los caricaturistas también llevábamos muchos años dibujando los mismos, sobre lo mismo. Casi que, o sea, yo muchas veces en Twitter publico caricaturas diciendo, esta caricatura la publiqué en 2018, esta caricatura la publiqué en 2015 y la podría publicar mañana porque es lo mismo, lo mismo. A mí me parece eh, que la izquierda en Colombia ha llegado al poder eh, por primera vez, ¿sí? Es una izquierda que no está acostumbrada a hacer el poder. ¿Sí? Y es una izquierda que está acostumbrada a hacer la oposición. Y la oposición y estar en el poder es muy diferente, muy diferente. Y seguramente habrán un montón de ideas y cosas de buena voluntad que se crea que se van a poder llegar a hacer y que la realidad política les va a decir, amigos, no. Y yo creo que esa ingenuidad, ¿sí? También va a ser muy caricaturizable, ¿sí? Esa ingenuidad va a ser muy caricaturizable. Ahora, eh, eh, yo creo que, a ver, que no, es que hay mucho de dónde sacar. Yo creo que hay ministros bastante pintorescos, ¿sí? Y eso también es muy interesante porque yo siento que estábamos acostumbrados a ministros mucho más acartonados, que había que buscarse, que había que buscar y escudriñar, Escudriñar. estoy diciendo palabras que no existen, escudriñar muy bien o esperar a que se equivocara. Acá, evidentemente, yo sí siento que muchos de los ministros, algunos de los ministros son mucho más frescos y cuando eres más fresco,
eso está muy chévere, pero también tiendes a equivocarte más, ¿sí? Porque hay muchas más espontaneidad y porque, sí, pues, Me parece una excelente respuesta y era en parte algo de lo que yo me sospechaba, porque yo siento que donde se va a quedar corto este gobierno definitivamente es en el tema de las promesas que hizo para ser por supuesto. elegido y contra la ejecución. Claramente ayer hiciste de hecho una caricatura con el tema del SMAT, para los que no son de Colombia, el ejército antidisturbios que prometieron que lo iban a desmantelar y ya están diciendo que bueno, no, que más o menos es el SMAT, pero de otra manera, ¿verdad? Hubo una vaina exagerada de expectativas, ¿sí? Que yo lo entiendo, es decir, yo lo entiendo porque así funciona la campaña política, o sea, uno no va a decir como más o menos vamos a, no, no, eh, mm, eso ya no emociona y la política está completamente relacionada con las emociones, ¿sí? Eh, pero en este momento, pues hubo una cosa por la que me criticaron mucho y a mí me gustaría explicar, aprovechando este espacio. Y es que yo, el día que se posicionó Petro, hice un tweet que decía como se terminó el gobierno de la indignación y empieza el de la decepción. Y me cayeron, o sea, a palo, sobre todo porque yo no tengo a nadie bloqueado ni nada, entonces a mí me parece también coherente y lógico que si yo me burlo de usted en quien cree y me meto con su sagrado, que viene siendo un político, y lo ofendo, pues usted tenga el derecho a ofender. O sea, yo sí digo como, yo no me puedo poner a llorar porque me ofendan si yo es lo que estoy, es lo que a mí me, por lo que a mí me están pagando, ¿sí? Entonces me cayeron encima y, y, y me dijeron, pero ¿cómo vas a saberlo? Pero entonces sos el Walter Mercado de que puedes ver el futuro. O sea, a lo que yo me estaba refiriendo con eso y lo compruebo y no es que sea pues ser un analista político, no hay que ser un analista político gigante, pero es que sí es una campaña que pone unas expectativas absolutamente altas como para hacer cumpleaños en 16 años, ¿sí? Y además ver cómo esos seguidores o cómo la mayoría de seguidores que están en Twitter, porque además Twitter representa el 1% de Colombia, o sea que eso al final es una fantasía, pero la mayoría de los seguidores que opinan en Twitter, la mayoría de los seguidores de Petro que lo siguen creían en toda esa cantidad de promesas. Lo que se viene es decepción. Eso no quiere decir que yo estuviera diciendo que le va a salir mal el gobierno, porque eso sí no lo sé y eso no lo sabemos, pues. Pero lo que sí va a pasar es que muchas de las promesas y muchas de las cosas que se propone van a tener que ser diferentes. Y eso se está viendo. El pelao que votó por Gustavo Petro para que eliminara el SMAT, que ya explicaste que es el Escuadrón Antimotines, se acaba de dar cuenta que no pasó. ¿Y eso qué genera? Decepción. ¿Mm? Esa es la explicación a ese trino que fue tan polémico. Toda la entrevista ha estado absolutamente espectacular, pero lastimosamente necesitamos pasar a, bueno, no lastimosamente, lastimosamente tenemos que parar acá el tema satírico, porque quiero que también hablemos un poco de tu vida personal y digamos como tu historia, que es muy, muy interesante. Me enteré que eres un conocedor de todas las playas del Pacífico colombiano. Cuéntanos un poco cuál fue la situación por la cual conociste tantas playas en esta zona. Bueno, yo no sé cómo te enteraste, o sea, no sé, yo siempre he sido un fanático del agua, ¿sí? Me considero un catador de piscinas profesional. Me encanta el agua, me encanta el mar y yo siento que siempre, bueno, está relacionado con que mis papás, cuando nosotros éramos pequeños, nosotros somos tres hermanos y, y pues la situación económica no era para nada fácil, a pesar de, digamos, de nunca habernos faltado nada y tener bastantes privilegios. Eh, pero pues no nos podíamos ir a San Andrés ni a Cartagena.
Entonces mis Semanas Santas eran en las playas de Buenaventura y sus respectivas islas y playas del Chocó. Y yo desde ahí empecé a enamorarme muchísimo como de estas playas que a mí me parecen espectaculares, sobre todo porque a mí me encanta el mar un poquito más agresivo. Creo que también viene de ahí. No sé si es que me gusta el mar más agresivo y por eso es que me gustan las playas del Pacífico, o si me gustan las playas del Pacífico, me gusta el mar más agresivo. Pues me acostumbré a eso. Mm, Me parece que los atardeceres, que el ambiente, también la población es una población diferente a lo que uno se pueda encontrar en las playas del Caribe, que igual me encantan y me parecen muy chéveres, pero creo que tiene que ver un poco con la cercanía, pues con la cercanía que tiene Cali, que es mi ciudad, con el Pacífico colombiano. Y de ahí, mejor dicho, yo te puedo decir que me conozco Piangua, Pianguita, Juan de Dios, Juan Chaco, Ladrilleros, toda esa zona, La Barra, toda esa zona me la conozco muy bien. Si tienes una enfermedad terminal, vas a morir y tienes que escoger una playa de esas para volver, ¿a cuál vas? Uf, eh, no, yo creo que me voy a La Barra. La Barra me parece una playa muy propicia. Ojalá esto se vuelva un titular, porque sonaría muy mal, pero sí me parece una playa propicia para morir. Bueno, y cuéntanos, porque las cosas iban bien en tu familia económicamente, pero de un momento a otro, como dijiste, la situación económica se va para el piso. ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo que le pasó a toda Colombia, ¿sí? Y sobre todo en Cali, básicamente para explicarle a los que no son de Colombia, había un gran cartel de narcotráfico que es bastante famoso, que es precisamente el cartel de Cali. El cartel de Cali tenía una economía espejismo en Cali, en donde todo parecía estar bien. Y cuando empiezan a ganar estos capos del narcotráfico, eh, pues la gente se da cuenta que eso era una economía ficticia y entra una gran crisis económica en esta ciudad. Mm, Empiezan a quebrar bastantes empresas, entre ellas una de las empresas en las que trabajaba mi papá, o la empresa en la que trabajaba mi papá, y ahí eh, eh, pues todo se vuelve una situación muy apretada de lo que te digo, desde un privilegio gigante, porque al final mi familia terminó sobreviviendo a partir de créditos y de tarjetas de crédito, pero igual ya el mero hecho de tener tarjetas de crédito y poder acceder a esos créditos, pues ya me pone en una posición muchísimo más benéfica que la del 90% de los colombianos, ¿sí? Eh, pero sí, pues bueno, fue una escasez o sea, lo que podríamos llamar hashtag blanquitos en problemas. Y entonces tú vas a un colegio en Cali que se Sí, llama el Berchmans, ¿correcto? sí, sí. Y hay una anécdota en la que tú dices que había una situación dolorosa porque tu papá tenía que Uf, manejar el bus del colegio. Cuéntanos qué fue lo que pasó Dios, ahí. wow. Miren, yo siempre lo he dicho, mm, cuando me lo han preguntado y yo todavía lo sostengo, y es que yo creo que es una de las situaciones, o de las, sí, una de las situaciones de las cuales yo me arrepiento en la vida. Entiendo también ¿Arrepentido en qué como sentido? en lo que sucedió, o sea, como yo me comporté. ¿M? Ujú. Y por eso lo tomo como algo doloroso. Mi papá se puso a rebuscar en lo que pudiera y en trabajo como pudiera. También vuelvo y digo, eh, desde, sí, o sea, a ver, no, no, no,
seguramente para muchas personas se va a ver como una ridiculez, ¿sí? Porque el rebusque es otra cosa, ¿sí? O sea, el rebusque es otra cosa y alguien te podría desde este momento, en la misma época, estar contando que estaba rebuscando vendiendo empanadas, ¿sí? Mi papá estaba rebuscándosela y logró conseguir empezar a hacer transporte escolar, ¿sí? Eh, y hacer transporte escolar. Pero mi madre, también yo siento que un poco desde las buenas intenciones, pero también con esa idea de que si estás en un colegio gomelo, entonces pues tienes más posibilidades en la vida, ¿sí? Pues nos pagaba a mis hermanos y a mí en un colegio de estratos altos de Cali, que es el Colegio Berchmans. Y endeudándose animalmente. ¿Sí? Siento que fue una muy buena intención. Yo no lo haría hoy en día así en mi vida, si yo no tengo con qué, siento que hay otras muchas más opciones, pero bueno, en fin. Eh, y mi papá resultó haciendo transporte escolar y una de las cosas que nos decía transporte escolar era en mi colegio. Y, y yo era adolescente, yo tendría por ahí 12 o 13 años y evidentemente por esta situación mi papá se terminó convirtiendo en el chofer, en el transportador de mis compañeros de colegio, lo cual hoy en día yo se lo agradezco infinito y yo veo la lucha que tuvo que hacer y todo lo que hizo por nosotros. Yo no vi a mi papá en 10 años comprándose un par de zapatos, ¿sí? Y obviamente se lo regalaban de diciembre, pero no lo vi a él, o sea, yo no vi a él, sí, todo era para nosotros, todo era para mantener a sus tres pelados. Y, y, y entiendo hoy en día que soy adulto, entiendo el sacrificio y la mierda que tiene que ser tener tres hijos y tenerlos que mantener, además en un colegio caro y haciendo lo que sea para lograr también sustentar a su familia. Y yo era un adolescente que además estaba en ese ambiente de superficialidad y de gomelería. eh, y a mí me daba mucha vergüenza. A mí me daba mucha vergüenza. ¿Y te hacían bullying o solamente estaba Ni en tu siquiera, mente? ni siquiera me hacían bullying, una cosa que estaba en mi mente, ¿sí? Yo nunca lo sentí y no lo recuerdo ahí que alguien se haya metido por ahí, ¿sí? A lo mejor quizás eran mucho más maduros que yo y entendían el sacrificio y el trabajo que estaba haciendo mi papá. Eh, pero, pero yo sí se lo manifestaba a mi papá y no te puedo decir que se lo manifestara en palabras, pero era evidente, ¿sí? Era evidente. Y yo sé, o sí, yo sé, que mi papá dejó ese trabajo, que era un trabajo en el que alcanzó a tener hasta tres bucetas, ¿sí? Y era un trabajo que estaba dando, y era un trabajo que, que hubiera podido tener un buen futuro. Y yo sé que mi papá lo dejó en gran parte porque sentía que sus hijos se sentían avergonzados. Y eso me parece una cosa que hoy en día, pues me arrepiento muchísimo, me arrepiento muchísimo. Entiendo que era un adolescente y que apenas estaba como entendiendo cómo funcionaba la vida, eh, pero nadie debería pasar por eso y menos teniendo en cuenta que es que era un tipo que estaba pendiente de su familia y trabajando como o sea, trabajando muchísimo desde las 4 de la mañana que tenía que salir a hacer las rutas de los colegios y sus hijos pues muy desagradecidos, o no voy a decir sus hijos, voy a decir yo, ¿sí? Y yo muy desagradecido y muy inconsciente y muy cruel de hacerlo sentir mal por darnos de comer. ¿Y tú les pido perdón o les has hecho saber? Sí, 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 yo le pido perdón. Yo le pido perdón. Yo siento que ya igual es un tema, porque es un tema que no me tiene aquí llorando, antes sí. Como que yo es un tema sanado, pero igual es un tema del que me gusta hablar, pues yo no tenía ni idea de lo que íbamos a hablar y no tenía ni idea de las preguntas de este podcast. Pero es un tema que me gusta hablar porque también siento que hay veces mm, que pueda haber gente que esté escuchando esto y que pueda llegar a estar sintiendo una sensación así y que pueda haber en mí como la revelación de, hey, no,
eh, no hay ninguna razón para sentir vergüenza por ningún tipo de trabajo que esté haciendo una persona que además está haciendo tu sustento y te está ayudando, pagando tu educación y tu comida y todo. Muchísimas gracias por compartir esta sin duda dolorosa memoria con nosotros, Cristian. Yo, por ejemplo, soy una persona también que me ha avergonzado a veces de ciertas cosas que pueden haber hecho mis papás o mi hermano o lo que sea. Y me llamaba mucho la atención tocar este punto porque sí, la pregunta, o sea, la mácula de esta pregunta era si en verdad ese miedo que tenías de que la gente se burlara de ti estaba ahí o estaba solamente en tu mente y pues nos lo aclaraste. Perfecto. También quiero que nos cuentes qué significa para ti el nombre Daniel Samper Ospina. Uy, esto es una pregunta o una respuesta que generará muchos amores y odios, que es además lo que genera Daniel. Eh, yo puedo considerar a Daniel como un gran salvador, ¿sí? Más allá de que lo considero un amigo, ¿sí? Eh, Daniel, sin conocerme personalmente, quiero decir, sin conocerme personalmente, sin ningún tipo, es decir, sin ningún tipo de palanca o, sí, Sin nada a cambio. sí, sin nada a cambio, pero además sin relacionarnos en nada, o sea, nada. Eh, Daniel me dio la oportunidad de trabajar con él en un momento en que yo estaba eh, muy llevado de putas. ¿Sí? Como me había salido una beca o una supuesta beca en el exterior, yo había renunciado a mis trabajos, se habían caído otro par de trabajos y en un momento esa beca por un problema, digamos, administrativo, no salió. ¿Sí? Y yo me quedé sin trabajo, sin beca, sin novia en ese momento, porque también coincidió que terminé mi relación, una relación larga de esa época, y yo estaba muy mal. Y Daniel y yo empecé a buscar eh, alguien que me pudiera dar trabajo, ¿sí? En lo que fuera, yo estaba buscando trabajo en lo que fuera. O sea, me acuerdo que, de hecho, como la petición era como me hacías carga, yo cargo cable. Y, y yo había visto una vez en mi Discúlpame, vida, ¿la petición era qué? la petición era que me dieran, o sea, trabajar, Ujú. así fuera cargando cables, ¿sí? Como fuera. Y se lo mandé a que personas que yo había visto en mi vida y con las que tenía o sea, como que tenía el contacto, pero ya. Y yo a Daniel lo había visto una vez en la vida, en donde yo publiqué un libro, apenas me gradué de la universidad, con Santillana, lo que es hoy en día Penguin Random House. Eh, en ese momento, tampoco me preguntes a mí o sea, yo fui, toqué las puertas, gustó mi trabajo, lo cual también hoy en día, o sea, yo hoy veo ese libro, yo me siento muy orgulloso de ese libro, pero yo siento que a ese libro le faltaba mucho y aún así decidieron confiar en mi trabajo y ese libro lo presentó Daniel. Pero yo vi a Daniel ese día, él lo presentó porque la editorial lo llamó, él fue muy querido conmigo ese día y ya está. Pasaron 4 años y yo le mando esta carta a Daniel diciéndole como, hey, pues necesito trabajar, se lo mando a otra gente, a mucha otra gente, y Daniel me invita a trabajar con él en el trabajo que tenía en ese momento. Y, y la confianza que me entregó, ¿sí? Lo que yo pude aprender en ese trabajo, yo hoy en día te digo, yo trabajo para la publicidad, ¿sí? Yo hago publicidad. Y, y todo lo que aprendí para hacer publicidad lo aprendí en la productora con la que trabajé con Daniel.
¿sí? Eh, sí, Daniel para mí fue un ángel de la guarda, muy a lo religioso, pero sí, sí, es una persona que siempre me ha apoyado, con la que, o sea, la que siempre he recibido palabras de apoyo, de la que siempre, pero no solamente lo he visto conmigo, o sea, lo veo con los demás. Entiendo que sus opiniones a algunos les parecen terribles, a otros les encantan, lo disfrutan. Sí, es un personaje que se ha vuelto polémico, por decirlo así, y me parece que también es normal dentro de la opinión política. Yo a Daniel lo estimo muchísimo, lo quiero muchísimo, me gusta su trabajo. Mm, nada, yo estoy infinitamente agradecido con Daniel, es todo lo que puedo decir. Sin duda alguna, has pasado por unas situaciones muy, muy complicadas y ahorita estás en un punto muy, muy bueno. Cuéntanos, ¿cuál crees que es la clave del éxito? Mira, yo creo que la clave del éxito, y yo no me siento en este momento en el éxito, a lo mejor también es como una situación humana en la que uno nunca está contento con lo que tiene, que también es una cosa a evaluar, pero yo sí creo que mm, la clave del éxito es lograr eh, estar tranquilo. Estar Yo tranquilo. creo que relaciono la tranquilidad con el éxito, y cuando yo me refiero a estar tranquilo, me refiero a que sientas que no te hace falta nada. Por eso yo no me siento en el éxito y tampoco siento esa tranquilidad. Y no porque sienta, y no porque sienta que como que me hace falta mucho, pero sí, y yo, o sea, yo no estoy aspirando y no aspiro ni a publicar en el New Yorker, ni a tener un yate, ni a nada por ese estilo. De verdad no, de verdad no, de verdad no. A mí me gustaría en algún momento poder vivir de mi trabajo. Si, si yo en algún momento puedo vivir solamente de mi trabajo, quiero decir de mi trabajo dibujando, yo en ese momento te diría que alcancé el éxito. Para mí ese sería el éxito. Sí, Ujú. ¿Cuál ha sido un hábito que desarrollaste o técnica a la que le atribuyes una mejoría sustancial de tu trabajo? la constancia y la perseverancia, sí, por un lado. Yo sí creo que el hecho de obligarme a dibujar así no me tuviera contratado ningún medio, eh, hizo que mi trabajo, al final, esto va a sonar muy a coaching, horrible, pero yo sí creo que si uno repite 10.000 veces patear un balón frente a una cancha, a la 10.001 algo le va a tener que salir mejor. ¿Mm? Así termine, sigue siendo un tronco, pero algo le va a tener que salir mejor. Y yo llevo dibujando básicamente desde 2011 todos los días, al menos antes todos los días, incluso sábados y domingos, ahora ya menos, ya que por lo menos ya estoy con un medio, y bueno, en fin, pero antes hasta sábados y domingos. Eso por un lado, pero yo también debo decir que la tecnología me ayuda un montón. ¿Mm? Y no lo voy a negar, o sea, no lo voy a negar. El hecho de haber podido pasar de tener que escanear mis dibujos y después pintarlos prácticamente en Paint a entrar a un foto, pero sin joder, o sea, sin joder, o sea, mis dibujos de 2008 estaban dibujados en Paint, lo juro. Y además se nota. eh, a poder después pasar a tener una tablita Wacom chiquitica y poder dibujar sobre la Wacom, a después pasar a tener una Wacom un poco más grande que además ya te lee la presión y no sé qué, ahora poder tener un iPad y que el iPad también te da un cierto tipo o sea, la tecnología a mí me ha ayudado a mejorar artísticamente. No es solo como haber mejorado en cuanto a talento, no, es que las herramientas que te dan estas máquinas ayudan un montón. Para los que quieren ser caricaturistas,
¿Es necesario tener un iPad para ser buen caricaturista? No, no, por supuesto que no, es que no es ni siquiera necesario ser buen dibujante. Y ahí sí me le paro a quien sea, ¿sí? No hay que ser buen dibujante para ser caricaturista. Yo, o hasta donde se entienda el punto de ser buen dibujante, es que también hay, decir, no, no hay que tener una, más que no ser buen dibujante, no hay que tener una gran técnica de dibujo para ser caricaturista. Si el dibujo se entiende, ¿sí? Si yo te hago en este momento, André, un cuadrado con un triángulo arriba y vos sabes que eso es una casa, vos ya, ya, vos no necesitas más que eso. Si o sea, si vos haces el triángulo con los cuadraditos y después haces un personaje que se parece al expresidente Duque y pones eso en una isla y sabes que es una isla, vos ya sabes que estamos hablando de lo que acaba de pasar en Providencia, un escándalo en Providencia y ya está, O sea que ¿sí? si no es la técnica, ¿qué es lo que hace un buen caricaturista? Lo que hace un buen caricaturista, uno, es la síntesis, la buena síntesis de una opinión, ¿sí? Y la utilización del humor. Si vos no utilizas humor en la caricatura, vos estás haciendo una ilustración. O peor aún, lo que voy a decir peor aún no es que esté en desacuerdo con el formato que te voy a decir, sino que no es una caricatura, un panfleto, ¿sí? Ujú. A mí me parece que un panfleto es un lenguaje artístico totalmente respetable, ¿sí? Pero no es una caricatura, ¿sí? Una caricatura debe tener una opinión y debe incluir humor, ¿sí? Si no, estás traduciendo un tweet, ¿sí? Que yo he llegado a caer en eso, por supuesto, ¿sí? Y ahí también es una cosa que los caricaturistas somos panaderos. Todos los días nos levantamos a hacer pan, ¿sí? No esperen, pues, que de todos los días el pan salga rico. Yo tengo caricaturas malas, pésimas, ridículas, mediocres, desfasadas, ¿sí? De las 4 caricaturas que hago a la semana, yo me siento bien si una me sale bien. ¿Sí? Ojalá 3, pues, y que una me salga flojita, pero pues es que el humor también funciona así, hay veces que uno le pega al perro y otras que no. Lo que sí yo no quiero hacer, y a mí nunca me gustaría que se dijera eso de mi trabajo, es que yo sencillamente estoy ilustrando una noticia, porque para ilustrar noticias están los ilustradores, y yo no le quiero quitar el trabajo a los ilustradores, yo quiero hacer mi trabajo, que tiene que ser incisivo, crítico, ácido, pero además ya sea con exageración, ya sea con cambio de personajes, ya sea con bola de nieve, ya sea con un montón de recursos humorísticos que utilizamos, ¿sí? Para generar reflexión, ¿sí? O risa, porque ojo que la caricatura no tiene que generar risa siempre. De hecho, las mías yo creo que yo casi que podría decir que de mis caricaturas, si yo hago 50 caricaturas, risa generarán 3. El resto o generan indignación y me mentan la madre, o generan como una reflexión o generan una identificación, ¿sí? Que yo prefiero eso. Es decir, bacano, me encanta cuando hacen reír, ¿sí? Porque además ahí ya cumplen las dos cosas. Pero si no hacen reír, pero generan una inquietud en quien la ve o generan una identificación, yo ya me siento por bien servido. Los podcasteros también somos panaderos y creo que este está quedando muy, muy bien. Para terminar, Cristian, eh, ¿qué animal, si los animales pudieran hablar, cuál crees que sería el más aburrido de todos? Si los animales pudieran hablar, ¿cuál crees que sería? Yo creo que sería el delfín, ¿sí? De verdad. Yo creo que el delfín, yo creo que sería tremendamente aburrido porque yo creo que sería el animal que creería que se la sabe todas y se creería el más inteligente y sería de esos personajes que todo el tiempo están citando autores y que saben de todo. A mí me parecería aburridísimo. Seguramente para la gente le parecía, yo creo que el delfín sería como un erudito ahí que todo lo sabe y que todo lo piensa y que habla de libros y que cita libros y películas y entonces te habla de Lars von Trier y te lo une, cómo puede llegar a ser. Eso me parecería aburridísimo, el delfín.
Bueno, ya saben, tienen que alejarse de los delfines que hablen de Lars von Trier. Eh, Extian. Eh, Señor, Finalmente, para que brilles más aún, ¿dónde puede la gente seguirte, contactarte? Si tienes un libro que vender, si tienes cojines que vender, este es tu momento. en cualquier red, eh, me refiero a Twitter, Instagram. Hace mucho tiempo realmente abandoné Facebook, entonces solamente Twitter e Instagram me encuentran con @un caricaturista. Eh, por lo pronto, lo que les puedo ofrecer en esta oportunidad que me dan en la carpa tienda, estoy vendiendo caricaturas de ustedes mismos o de sus novias o de ustedes con sus novias o de sus familias. Se meten a la página y ahí averiguan, ahí está toda la información. ¿Cómo es la Básicamente página? un caricaturista. O sea, se meten Ah, a ok. Instagram y en Instagram averiguan todo. Básicamente, por lo general, en 48 horas, si usted está embalado con un regalo y no sabe qué regalar a un jefe o a un suegro, que a veces es tan difícil regalarle cosas, pues una caricatura podría llegar a ser muy divertido y le sale pues en 2 días, quizás en 3, la caricatura la tiene lística para que se la regale a su ser querido. Fenomenal. Cristian, muchísimas gracias por estar conmigo hoy y nada, muchísimos más éxitos. Bueno, André, no, gracias a vos y qué rico estar acá. Bueno, si llegaron hasta este momento significa que pasaron un muy buen rato. Para ver otros clips del programa hagan clic acá y recuerden suscribirse. Nos vemos.